Somos una familia comprometida con los valores, la educación y el conocimiento. Y deseamos que en esta Navidad, la luz del amor y la felicidad llegue hasta sus hogares. En el Fray Luis de León, una sola alma, un solo corazón. Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa positivo dentro de sus televisiones. Bienvenidos a todos a este espacio de la tarde en donde ustedes y nosotros, aquí con el invitado, vamos a platicar de esos valores que tenemos día a día y a lo mejor pues si no los platicamos no aprendemos a guardarlos, a cuidarlos y sobre todo a lo que es, ¿no? A valorarlo tal cual es. Bueno, pues con nosotros hoy está de nuevo Jaime Septién, bienvenido. Gracias por la invitación y con mucho gusto compartimos estos valores de acero que cada vez son más necesarios, que sean más fuertes, ¿no? Así es. Porque ahora últimamente está la moda de que el valor es lo que yo digo que es valioso, ¿no? Ajá. O lo que muchos decimos que es valioso y con eso matamos al valor, ¿no? Así es. Jaime Septién es director del Observador, es profesor también de universidad. En fin, es un católico comprometido que saca el Observador, todos los domingos los tiene en su parroquia, en la comunidad parroquial, aquí en la zona del Bajío, y pues también se puede hacer suscriptor y puede ver también el Observador de la actualidad online, en línea, a través de Facebook. Bueno, pues hace unos días, hace un mes aproximadamente, un poquito más, concluyó el Sínodo de la Familia. Y una de las claves, yo quisiera, Jaime, tú como comunicador y experto en la comunicación, que dijo el Papa desde el principio, hablen claro. Claro. No se habla claro sobre la familia, no hablamos claro los laicos, los religiosos, religiosas, sacerdotes, los obispos. ¿Qué ocurre en esta precisión del Papa? Hablen claro. Yo creo que el tema, primero hay que enfocarlo como un sínodo extraordinario. Es decir, fue un preparar el sínodo ordinario que se va a dar el próximo mes de octubre de 2015. Eso es importante. Y la idea del Papa es pasar de una colegialidad afectiva, el Colegio de los Obispos, que se reunían en el sínodo para platicarle al Papa cómo estaba la situación, pues de la situación de los laicos, la situación de los propios obispos, la situación de la palabra, los sínodos que han venido sucediéndose a lo largo de la historia moderna de la Iglesia. Estos empezaron, si no mal recuerdo, con Pablo VI, y era una manera de entregarle al Papa una especie como de, digamos, diagnóstico sobre un tema en específico, ¿no? Uh-huh. Y luego el Papa hacía una exhortación postinodal y de ahí podrían surgir algunas encíclicas, ¿no? Y eso era una colegialidad afectiva de hermanos, ¿no? O sea, el Colegio de los Obispos pues iba, platicaba y el Papa, lo voy a decir de una manera muy coloquial, pues hacía lo que le daba la gana con ese tema, ¿no? En cambio, el Papa Francisco, pienso yo, claro que no hacía lo que le da la gana, no se me vaya a malinterpretar. Ajá. En ese sentido. Es decir, recogía las opiniones de los padres sinodales y finalmente la exhortación no era vinculatoria, no vinculaba, no era obligatoria pues llevarla a cabo por las conferencias episcopales, etcétera, o por las parroquias incluso, ¿no? Era como una carta de marear, ¿no? Como una carta de marea, ¿no? Como por dónde podría ir la cosa con respecto a los laicos, a la palabra de Dios, etcétera. Estas son las líneas. Estas son las líneas, sí. Lo que el Papa, a mi juicio, uno de los grandes cambios que ha realizado el Papa Francisco y que no hemos sabido comunicar como tal, es que él ha hecho que el sínodo de los obispos pase de una colegialidad afectiva, de hermanos, de buena voluntad, a una colegialidad efectiva, que es una distinción que ustedes, los religiosos, la conocen muy bien, pero que a lo mejor nuestros televidentes o
o escuchas no la conocen tan bien, y que es que realmente lo que salga de ahí sea vinculatorio, ¿sí? Sea efectivo, que efectivamente haya un cambio, en este caso con respecto a las políticas públicas que la Iglesia defienda sobre la familia. No a las políticas privadas, por decirlo así, no a las indicaciones meramente de fe, ¿no? De tal suerte que esta gran, digamos, transición que hace el Papa es una transición que a mí me parece que no ha merecido el respeto ni la divulgación que esto debería conllevar, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente lo que está haciendo el Papa es decirle, hablen sin tapujos, porque lo que salga de aquí, de este sínodo extraordinario, será las bases o el instrumento de trabajo para el sínodo ordinario del 2015. Entonces hay a mi juicio, en términos de organización y de sistema y de presentación de un tema, hay un cambio radical. Es decir, la Iglesia, y claro, la situación de la familia a nivel mundial así lo reclama, pues se lanza de veras de cabeza a tratar de corregir las políticas públicas en torno a la familia que están acabando con la familia, ajá, que están desmembrando a la familia o haciendo a la familia cualquier cosa. Y eso no solamente no lo puede permitir la humanidad, evidentemente la Iglesia, que es maestra en humanidad, mucho menos puede quedarse al margen de esta discusión. Entonces se tocaron todos los temas, y eso fue lo que a muchos de pronto como que asustó, ¿no? Que si los divorciados vuelven... Bueno, la prensa le dio solamente dos temas importancia, ¿no? La cuestión de la comunión de los divorciados vueltos a casar y la cuestión de las uniones homosexuales, ¿no? Pero se trataron multitud de temas más, pero siempre a nivel, digámoslo así, preparatorio. La gran cita es después del Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, que es en septiembre del 2015, es en octubre de 2015, cuando realmente de allí va a salir algo muy importante, no como opinión de la Iglesia, sino como vinculatorio para los 1.250 millones de católicos que existimos en el mundo, por lo menos. Tú lo acabas de decir, ha tenido un eco nada más en 2 puntos, ¿no? Los divorciados. Sí. ¿Por qué la Iglesia no sabe transmitir lo que realmente trata dentro de un sínodo? Sínodo es caminar juntos, ¿no? Uh-huh. Es una reunión. Uh-huh. No sabe tratar bien, no sabe disparar a la prensa el titular correcto para que no se centre en un tema, o es la prensa la que prefiere elegir el tema y con esto nos vamos. Yo creo, padre, que son las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas. La Iglesia, y lo digo con toda claridad, ha adolecido siempre de una forma de comunicación, ajá, efectiva. Vuelvo a utilizar la palabra. Y por el otro lado, la Iglesia siempre ha tenido, mala prensa, prensa sesgada, ¿no? De tal suerte que los periódicos comerciales, las radios comerciales, las televisoras comerciales, pues viven de lo que venden, ¿no? Y venden información. En el bueno y en el mal sentido de la palabra, venden espectáculo. Uh-huh. Y desde luego que no va a dar espectáculo, como dice el Papa, hace mucho más ruido un árbol que cae que un bosque que crece, ¿no? Ajá, ajá. Y a la prensa le interesa, evidentemente, un árbol que cae, no el bosque que crece. Ok. En el sínodo hay distintas problemáticas, gente que viene de distintos lugares. No es lo mismo el concepto de familia que se tiene en África, en Asia, sí, o el que se tiene en Occidente, ¿no? En Occidente parece que el Papa, lo dice el Papa Francisco en una entrevista, estamos obsesionados por lo de pues, la vida, el aborto, la homosexualidad, en una de las entrevistas. Sí, sí. La familia es lo que hay que cuidar, dice él. ¿Tú cómo ves que se ha conjuntado con los lineamientos que han salido y todo lo que ha podido salir del sínodo, se ha conjuntado esta mezcla de idiosincrasias, ¿no? El concepto de familia de un país a otro, de una región a otra. Fíjate que qué buena pregunta me haces, porque
hace relativamente poco apareció, y bastante silenciosa por parte de la prensa, una declaración de la Organización de las Naciones Unidas. Hay cerca de 40 países que lanzaron un SOS a través del Consejo General de Naciones Unidas sobre el tema de cuidar a la familia como el patrimonio cultural, histórico, que le da estructura a la humanidad. Eso nunca había sucedido. Y créeme que esto para mí es resultado de dos cosas. Y ojalá alguna gente que se asustó tanto con el sínodo y que el Papa lleva la barca de Pedro sin rumbo y todas estas tonterías, ¿no? del cardenal Burke y toda esta gente, digo, perdón, son tonterías, sí, ¿no? Para mí esta declaración es doble, es decir, tiene dos génesis, pues. Una, justamente, la oxigenación que supuso el sínodo extraordinario de la familia en Roma en octubre, cuando se dieron cuenta que la iglesia no es ese grupo cerrado que hace su juego y maneja sus cartas y es un grupo de poder que supone los grandes aparatos multilaterales como la ONU, que es la iglesia, sino que de pronto se dio cuenta de una riqueza inmensa que no tenía en cuenta, ¿no? Por un lado. Pero que esa riqueza está, digamos, perfecta y absolutamente anclada en un modelo de familia, que es el modelo de familia que construyó al mundo, que construyó Occidente. Bueno, esa es una. Y la otra, el discurso del Papa en el Europarlamento, ¿sí? Fue un discurso extraordinariamente comprendido por los grandes bloques de poder. De pronto también se dieron cuenta de que la iglesia no es un jugador, entre comillas, moral, ¿sí? Y que el peso de los 1.250 millones de católicos y de los 2.200 millones de cristianos en el mundo es un peso real, histórico y de valor. Entonces, los países pues reaccionan a cómo está la agenda, ¿no? Y la agenda estaba cargada en ese sentido. Entonces, yo creo que todos esos que quieren mantener el juego cerrado y aquí, yo te nombro a ti obispo y al otro vicario y al demás allá, etcétera, etcétera, están viendo cómo esto se derrumba como un castillo de naipes y de pronto emerge una nueva iglesia que ha ocupado y está ocupando lugares preferenciales en los organismos de discusión multilateral como es la ONU. Bien, nos tenemos que ir en estos momentos porque el Hoy está preparado con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la familia en una fecha, ya pues en unos 2 días celebramos la Navidad, en las puertas de la Navidad hay que cuidar ese patrimonio. Volvemos en unos momentos, el Hoy está preparado, así que ahora nos vemos. Aprueba a los buenos, Tolera a los malos y ámalos a todos. La paz reside en la buena voluntad. CEAR Television Network les desea ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Gracias por continuar aquí en su programa Valores Recoletos. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Las 5 del Hoy. Como cada lunes tenemos la información más relevante del mundo de la fe católica. Yo soy Eloy Saavedra. Comencemos la semana con buena información. Empezamos el noticiero con una noticia que ha conmocionado al mundo entero. El Papa Francisco y el histórico restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El Papa Francisco aseguró que se complace vivamente por el histórico acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, anunciado por sus presidentes Raúl Castro y Barack Obama, respectivamente. En un comunicado difundido hoy por la Secretaría del Estado Vaticano, se recordó el importante rol desempeñado por la Santa Sede y el Papa Francisco,
quien escribió tanto a Obama como a Castro, alentándolos a resolver cuestiones humanitarias de común interés. El Santo Padre se complace vivamente por la histórica decisión de los gobiernos de los Estados Unidos de América y de Cuba de establecer relaciones diplomáticas con el fin de superar, por el interés de los respectivos ciudadanos, las dificultades que han marcado su historia reciente, señaló el comunicado. Siguiendo con la información, el Papa Francisco pide oraciones tras atentados terroristas en Pakistán, Australia y Yemen. El Papa Francisco ha condenado los recientes atentados perpetrados por terroristas musulmanes en Yemen, Sídney y Pakistán, en el que fueron asesinados más de 100 niños. Al final de la audiencia general de este miércoles, el Santo Padre pidió un momento de silencio y a continuación un Padre Nuestro para orar juntos por las víctimas de los inhumanos ataques terroristas ocurridos en los días pasados en Australia y Yemen. El Señor acoja su paz a los difuntos, reconforta a los familiares y convierta los corazones de los violentos que no se detienen ni siquiera ante los niños, agregó. Importante noticia, la Iglesia es madre como María, no empresaria, afirma el Papa Francisco. La Iglesia es estéril cuando va por el camino de la hipocresía y del fariseísmo. Solo cuando se abre la novedad de Dios es fecunda y madre, afirmó este viernes el Papa Francisco durante la misa en la Casa Santa Marta, donde pidió rezar para que siempre se mantenga esta maternidad, pues tantas veces yo pienso que la Iglesia en algunos lugares, más que madre, es una empresaria. Así reflexionó sobre las lecturas el día que narran los nacimientos milagrosos de Sansón y Juan Bautista. Recordó que en el pueblo de Israel era casi una maldición no tener hijos, y que en la Biblia encontramos a tantas mujeres estériles en las que el Señor hace los milagros. Y en otra información, el prior general promulga el proyecto de vida y misión de la Orden. En segunda reunión del Consejo General con los priores provinciales en Roma, culmina el proceso de elaboración del proyecto de vida y misión de la Orden de los Agustinos Recoletos. A él se han incorporado unas 600 enmiendas llegadas de buena parte de las comunidades del mundo. Tras su aprobación, el documento final ha quedado promulgado el pasado 5 de diciembre. En su protocolo, el prior general Fray Miguel Miró enmarca el documento en el contexto del proceso de revitalización que vive la Orden, así como el año de la vida consagrada decretado para toda la Iglesia. Incide en su carácter obligatorio para todas las provincias y comunidades de la Orden, y lo presenta como la forma concreta de vivir hoy el carisma agustino recoleto. Y finalizando con la información, el gobierno de Filipinas homenajea a San Ezequiel. El pasado 8 de diciembre quedó instalada en Puerto Princesa, capital de Palawan, una placa oficial que declara a San Ezequiel Moreno cofundador de la ciudad. Se ha colocado delante de la catedral construida por Monseñor Gregorio Espiga, último obispo agustino recoleto en Filipinas. Se acordó como fecha más propicia para instalarla la del día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, patrona de Puerto Princesa y titular de su catedral, ya que fue construida por el último obispo agustino recoleto, Monseñor Gregorio Espiga, en 1961, y porque este es justamente el sitio donde el capellán militar, Fray Ezequiel Moreno, celebró la primera misa en el lejano 1872. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerden mandarnos sus comentarios y escribirnos a nuestro correo las5noticias@cartn.com. Yo soy Eloy Saavedra, bonito inicio de semana. A nombre de todo el equipo que hace posible el noticiero Las 5 de Eloy, les deseamos feliz Navidad y que la pase con su familia y en armonía. Regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero por Visión 10 Cablecom. Gracias, Eloy, por las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica. Estamos aquí en Valores de Acero, estamos en este programa de Valores Recoletos, una hora de televisión positiva, y este programa pues es un momento en donde ustedes y nosotros platicamos de lo mejor que tienen y lo mejor que vivimos. Jaime Septién está con nosotros, director del Observador. Vamos a ver, Jaime, el Papa en el Sínodo ha callado. Esta actitud que nos dice a todos, seguidores católicos, no católicos, los que están presenciando desde una actitud observadora la Iglesia, el Papa calla en un sínodo. ¿Qué te parece eso? Me parece otro de los signos de la colegialidad efectiva, ¿no? Es decir, el Papa abre, escucha, toma notas, participa como obispo de Roma, ¿verdad?, que lo es, y así se autodefinió desde
desde el 13 de marzo del 2013, cuando se asomó al balcón de la logia de la Basílica de San Pedro, y lo dijo el obispo de Roma, y es bueno que el pueblo bendiga a su obispo antes de que el obispo bendiga a su pueblo, ¿no? Yo creo que ese es el tema, ¿no?, fundamental, ¿no? Que en realidad el Papa es un hombre con una capacidad comunicativa, jesuita al fin y al cabo, extraordinaria. Para el Papa primero es el signo, después es el gesto y después es la palabra. Creo que ese es algo que podemos llevarnos cada uno de nosotros a nuestra, ahora sí que debajo del brazo, ¿no?, del signo, método gesto y palabra. Así, signo, gesto y palabra. El signo es, por ejemplo, el tema de nombrar un secretario, hacerlo arzobispo antes del sínodo extraordinario, y la carta que le manda le dice, a partir de ahora los sínodos serán una colegialidad, una comunidad efectiva. Ese es el símbolo, el signo, ¿no? Esta carta, este nombramiento público, que nadie le hizo caso, por cierto, y que marcaba una revolución dentro del propio sínodo. Después es el signo, el silencio. Yo vengo a escuchar, no vengo a dictar cátedra, porque si esto es efectivo, todos somos iguales, ¿sí? Y si todos somos iguales, yo no tengo por qué imponer en una reunión de esta naturaleza, donde se analiza un tema fundamental para el futuro, no de la Iglesia, como lo han dicho algunos. Es que la Iglesia católica funciona en la medida en que tenga las familias quietecitas y bien portadas y dentro de su redil, ¿verdad? No se está jugando el futuro de la Iglesia o del prestigio del papado, está jugando el futuro de la humanidad, ¿no? Y me parece que ahí el gesto es muy claro. Yo guardo silencio, ¿sí? No vengo a dictar cátedra, vengo a escuchar y vengo a hacer una presencia en común. Vengo a revivir el cenáculo, ¿no? Ajá. Y aquí en el cenáculo, pues cada quien decía las tonterías que se le ocurrían, ¿no? O sea, Tomás pues decía, pues yo no creo, bueno, no creas, ¿no? Juan seguramente habrá dicho algunas cosas que no le convenían a Pedro, y Pedro habrá sido impulsivo como siempre en el cenáculo, ¿no? Es decir, es volver a ese cristianismo primitivo de las primeras horas, en donde todo estaba puesto en común, ¿no? Y la oración se hacía en común. Y después la palabra. Cuando venga la exhortación postsinodal del Papa, te prometo que le vamos a creer. Ajá. Sí, te prometo que le vamos a creer, que es la palabra de la iglesia que peregrina ahorita, no hace 10 años, 20 años, 30 años, o dentro de 40 años, es en este momento. Entonces, y hay otra frase de cuando era cardenal, Jorge Mario Bergoglio, se reúne con la prensa en Buenos Aires y con la Asociación de Periódicos y Revistas de Buenos Aires, no católicos, con la Asociación de Periodistas Argentinos, y les dice que la misión de la comunicación y de la comunicación católica es ir sembrando mansamente, yo subrayo aquí el adverbio mansamente, ir sembrando mansamente humanidad en el corazón del otro. Muy bien, Jaime, nos tenemos que ir. Es Navidad. Como director del Observador de la Actualidad, el semanario católico de toda esta región, nos gustaría que felicitases a todos nuestros espectadores. Aquí tienes la cámara, el tiempo, y pues muchísimas gracias por venir aquí. Al contrario, solamente quisiera hacer una felicitación muy de corazón a todos aquellos que realmente ven a la Navidad como el momento necesario y suficiente para hacer silencio en su corazón. Porque solamente en el silencio es posible que Dios nazca, y Dios, ese niño, esa inocencia que nos obligue finalmente a ser mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos, mejores escritores, mejores periodistas, mejores poetas, mejores todo, mejores amas de casa. Solamente Cristo, ese niño pequeño que nace en un pesebre, en la humildad más absoluta, en la entrega total, nos va a hacer que finalmente la conversión llegue a nuestros corazones. Así que la conversión, alegría de dar
y pereza al recibir de los otros, alegría de dar, abrir la mano para dar y realmente no abrir la mano para recibir. Yo creo que ese es fundamental, es el dar el que nos da la riqueza de Cristo en el pesebre. Muchísimas gracias, Jaime. Feliz Navidad para todos. Nos vamos con estas palabras. Que el Señor les siga bendiciendo. Feliz noche para todos. Somos una familia comprometida con los valores, la educación y el conocimiento. Y deseamos que en esta Navidad, la luz del amor y la felicidad llegue hasta sus hogares. En el Fray Luis de León, una sola alma, un solo corazón. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en su programa El Cuarto Invitado. Bienvenidos de nuevo con Lucero. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Connie. Hola. Y una amiga ya del programa. Ella es Leti Rico. Leti, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Encantada. No, es que tenemos un tema muy hermoso que queremos que Leti nos platique acerca de esta nueva forma de enseñar de Dios. Bueno, pero mételos un poquito en el tema. Lo que pasa es que Leti, tú eres eres catequista y eres profesora de religión, por decirlo de alguna manera. Así es. Entonces, nos traes un tema en el cual es muy actual, Leti, porque la verdad es que ya ser un maestro de religión, no sé, creo que ya no es tan fácil. No, nunca lo ha sido. No, ¿verdad? Nunca lo ha Porque sido. además La los marcha ha chavos cambiado, como claro. que ya lo ven así de, ¡uy! Y sobre todo tú eres de prepa. Sí. Entonces, imagínate a esa edad Claro. y llegar como maestro de religión. Claro. ¿Cómo le haces, Leti? ¿Cómo le hace un maestro de Claro. religión? Sin duda es un gran reto el día de hoy. Yo coordino la Academia de Religión en el colegio donde estoy, también doy clases en preparatoria. Y es una ilusión muy grande porque es un reto con todo lo que hoy reciben los jóvenes en medios de comunicación, Claro. videos, música, anuncios, mercadotecnia, publicidad, o sea, son muchas Mucha cosas. información. Y entonces, pues no es fácil dar una clase de religión. Siempre ha sido una gran responsabilidad y un gran gusto que alguien pueda hablar de Dios en un salón de clases, ya sea en una primaria, secundaria, donde sea, es un gran honor. Pero hoy en especial se vuelve en algo un poquito más complicado por todo esto que hemos dicho, ¿no? No les es fácil a veces a los niños pues, y a los jóvenes aceptar las verdades Recibir de fe, el mensaje. recibirlo, exacto. Ajá. No les es fácil por todo lo que ellos están viviendo. Entonces, nosotros tenemos que entender, ver los signos de los tiempos. Tenemos Exacto. que entender qué están viviendo ellos y poner todo nuestro empeño en que los métodos sean más modernos. Las verdades no cambian. Eso era lo que te iba a preguntar. Las viejitas de antes, la catequista sí que era... Y te que aprendes llegaba- todo de memoria y el Eso Padre ya no Nuestro. funciona. Miren, bueno, sí, las viejitas seguramente eran muy buenas, tenían mucha piedad, eran, Así es. claro, ¿verdad? Eran Muy Lo apegadas a la bueno iglesia. sigue viviendo, Lo ¿no? sigo- lo bueno sigue. Las verdades son las Exacto. mismas. La cosa es que hoy el maestro de religión en verdad tiene que ser una persona que se le note el amor a Dios. En serio. Exacto. Y además que tenga la didáctica para Claro. poder hablar de Ese es el esto reto, ese es y el poner reto. justo, podríamos hablar como de algunos puntos que podrían redondear esta didáctica del Sí, aprendizaje. ¿cómo no? Sí, cómo no. Yo les quiero platicar que hoy en día hay un sacerdote que pertenece a la prelatura del Opus Dei que hace una gran labor a nivel mundial. Se llama Don Ramiro Pellitero. Tiene un blog para la persona que quiera meterse y aprender mucho de ahí.
Él ha insistido mucho en el fondo y en la manera, ¿no? El fondo quiere decir que un maestro de religión tiene siempre, número uno, que estar estudiando. Siempre. Preparado. Claro. Son dos cosas. El primer punto es mucho estudio y mucha oración. El maestro de religión tiene que vivir de verdad en gracia y tener mucha fuerza para hablar de Cristo. O sea, congruencia. No puedes enseñar de Dios. Exacto. Si tú no lo vives. Por supuesto. Y lo que hoy más funciona, justo es lo que acabas de decir, el ejemplo. El ejemplo es lo que hoy puede convencer a un joven para decidirse a amar mucho más a Dios en su vida. O para sacarlo definitivamente. Definitivamente. Un mal maestro definitivamente puede hacer que el joven diga, para ser como él. Claro. Definitivamente. Urgen ejemplos vivos, coherentes, de fe, alegres, confiados en Dios. Y esos tienen que ser los papás, enseñando la religión en la iglesia doméstica, que es la familia, los maestros de religión y los catequistas. Entonces ellos se les tiene que antojar a estas personas que enseñan religión, y hay un perfil para un maestro de religión. Eso hay que cuidarlo en los colegios y todo esto. Porque ¿cuál sería ese perfil? Ese perfil sí tiene que ser una persona con mucha alegría de vivir, con mucha fe, mucho amor a Dios y a los demás. Eso tiene que ser, y que esté dispuesta a estarse continuamente preparando, porque esto no para. Claro. Oye, dijiste una cosa que a mí me encantó, y es esta parte de la alegría de vivir. Claro. Porque verdaderamente una persona que vive en tan conflictuada o en un mundo que no sabe de alguna manera experimentar ese gozo que te da, la gracia que experimentas todos los días de Dios en cada cosa, pues sí, hace toda la diferencia. Por supuesto. No puedes llegar con una cara de amargura de este tamaño y decirle a alguien, Dios existe. No, y además Dios es felicidad, Dios es alegría, pero yo veo ese amor. Me la paso regañando, me la paso gritando. No, los alumnos tienen que sentir que los quiero, que me interesan, que su alma me interesa, y que son hijos de Dios y que tienen una dignidad altísima, y que yo comprendo eso, y que tengo un tesoro tan grande en la fe que se los quiero pasar. Alguna persona que no esté en esta situación, bueno, puede mejor arreglar sus problemas, sus dudas, otra cosa, exacto. Sí, dar clase que también es muy importante, ¿no? O hacerse contador, porque la verdad es que ser maestro, no, espérame, pero es que también ser maestro es en parte el enamoramiento de lo que ves. De las almas, del niño, de tu labor, de la mala vibra, eso, ¿no? Entonces, mira, mejor dedícate a vender tickets en el cine, alguna cosa así, en la que no necesites. De verdad que sí. No destruyas. Porque además, Betty, sueños. Exacto. Anhelos que tienen los estudiantes, los chicos. Hacer a alguien por supuesto, que crea en sí mismo, o que de plano, o sea, un maestro tiene ese poder que es tan, que a veces no lo creemos, pero de verdad es tan fuerte, y el que no lo crea. ¿Y cómo no creerlo si hay maestros que nos marcan? Así es. Yo creo que todos tenemos algún mentor, y sobre todo quien nos pueda conducir a este camino tan pleno que es el amor de Dios. El amor de Dios, exactamente. Chicas, ya nos salimos del tema. Vamos la segunda. Perfecto. Este fue el primer punto. Coherencia, ejemplo de vida, amor a Dios. El segundo punto, que también es muy importante, es... ay, se me fue. Perdónenme. Estábamos hablando por una parte que es muy importante, hacer la vida de oración. Así es. Claro. Sí. Bueno, el segundo punto realmente es la metodología. O sea, hoy en día no se puede enseñar la religión como hace 20 años, 30 años, 15 años. Y entonces aquí entra una parte muy importante de tratar de relacionar la materia de religión con las demás materias. Hoy hay un gran anhelo del hombre por saber, y los conocimientos y la ciencia, y lo separan de Dios. Y no tiene por qué ser así. Está muy bien saber, está muy bien conocer, tener muchísima cultura, conocimiento, ciencia, pero esto debe de ir apegado a Dios. Pero ¿estás de acuerdo que antes fe y razón? Porque no se quería que el hombre cuestionara, sino al contrario, querían que el hombre solamente entendiera dogmas. Claro, actualmente la religión y los jóvenes cuestionan, pero en la medida que el maestro se prepare y sepa relacionar la ciencia con la fe, con la evolución, el joven le da más credibilidad al maestro. Y es una mirada diferente que también puede ser interesante.
¿no? Así es. Porque es una mirada distinta Es de diferente. poder ver Hacerlos la historia. pensar no es nada más como una ocurrencia en religión, sino es hacer que ellos puedan unir fe y razón para que se den cuenta filosófica y antropológicamente que Dios existe. Que eso es San Agustín. Que Dios los ama, O sea, fe y que razón, Dios nos claro. ama, fe y razón, ¿no? Inclusive hay una encíclica muy importante. Así Entonces, es. el segundo punto sería no dar clases de memoria solamente, de religión de memoria, ¿no? O sea, pregunta, respuesta, pregunta. No. O sea, el alumno tiene que aprender a que todo lo que aprende en religión lo va a sacar a su vida, lo va a sacar fuera de la escuela. Y eso es lo que tiene que provocar el maestro de religión. Y está bien entonces que lo cuestionen, que Por cuestionen supuesto. las verdades, que cuestionen lo que se les está enseñando, Leti. Porque a mí no me Claro. lo dejaban, Leti. Nosotros no Yo nos cuando dejaban. iba a la escuela de catecismo, No, claro. esto Tal es, y se acabó. tal. Para esa época era algo bueno. Hoy en día tiene que estar tan preparado el profesor de religión que pueda contestar todas Todo, las dudas de sus alumnos. Tiene que estar preparado. Tiene que estar muy preparado. Un maestro de religión nunca debe parar de estudiar. Nunca. Filosofía, humanidades, antropología, teología, todo, ¿no? Y si no se puede asistir a alguna maestría, algún doctorado, pues yo me pongo un plan de lectura y de estudio como profesor, como catequista, que me prepare, porque ahora los chicos preguntan cosas que uno dice, ¿cómo se les ocurrió esto? Leti, Porque están Porque ya preguntando ha esto. cambiado ¿Cómo era San Agustín? la vida. Todo. Toda la inquietud de San Agustín era seguir, por eso Todo lo cuestionaba. buscaba aquí, buscaba Todo lo con los cuestionaba. maniqueos, lo Buscó en todos cuestionaba. lados. ¿Por qué? Porque, y fue un gran doctor de la iglesia, porque sus cuestionamientos Lo llevaron a la verdad. Exacto, Y la exacto. verdad, las mamás no debemos tener miedo en eso. Si tu hijo pregunta y duda y te cuestiona, pues Adelante. algún Es día va a normal. llegar esa verdad. Es más, acaban de tocar un tema, pero de veras importante. Cuando un hijo hace una pregunta que dices, ay, ¿por qué está preguntando esto? Y a veces los papás con prisa decimos, ay, después, o ya no preguntes tanto. Es malísimo, porque es esa capacidad que tiene el hombre de ser filósofo, de preguntar por qué. Claro. Y no debemos tapar esas cosas. Entonces, en la clase de religión se puede, o sea, se debe poder hablar sobre cualquier tema. Porque además ellos tienen que darse cuenta que Dios está en todas partes. Desde luego. ¿No? Pero es que además, incluso Y de en adultos todas te sigues partes, por preguntando. supuesto. Y ese es, No paramos. por eso No la filosofía paramos. existe, ¿no? Ahora, Claro. el siguiente punto, fíjense que es una cosa muy interesante porque religión debe tender hoy a hacer proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios en la clase de religión. Los proyectos interdisciplinarios son aquellos proyectos en los que intervienen algunas materias junto con religión y hacen un trabajo, ¿no? Y los transdisciplinarios son aquellos proyectos en donde interviene religión con otras ciencias como la biología, la historia, la filosofía, etcétera, pero van más allá, van afuera del colegio, los transdisciplinarios. Entonces, si hay un problema, por ejemplo, de bullying en la escuela, la meta o el objetivo lo puede poner el maestro de religión, que puede ser, por ejemplo, la dignidad del hombre y amor y comprensión a todos. Y de ahí baja la materia de biología, y de ahí baja la de civismo, y de ahí baja la de historia. Es decir, religión debe Claro. ir a la cabeza de los proyectos. ¿Y cómo podríamos aplicarlo en una catequesis en parroquial, por ejemplo? Claro. ¿Cómo podríamos aplicar este Ajá, concepto interdisciplinario a Maravillosa una pregunta. catequesis parroquial? Es una excelente pregunta. En una catequesis parroquial podría preguntarle o saber de algún tema que tiene inquietos a los niños. Así es. ¿Sí? Y ese tema, por ejemplo, a lo mejor a los niños los trae un poquito inquietos el tema del divorcio o el tema de si es pecado o no Así tal es. cosa o cual cosa. Entonces se puede ver desde el punto de vista de religión, poner la meta o el objetivo, y de ahí podríamos complementarlo con ética, con historia de la iglesia, con español, con computación. De cómo Lo se más hicieron las importante, familias. Exacto, ¿por qué el matrimonio ¿Por qué es se van así? integrando? ¿Desde cuándo ¿De dónde? existe el matrimonio? La Por ley, ejemplo, en la ¿qué dice? historia, ¿qué Claro. dice la ley? Lo importante es que los colegios que enseñan la fe, de verdad, la religión tiene que ser lo más importante. Porque Tiene es lo que ser más lo más formativo, ¿no? Lo que les... Y Es el lo que quinto más nos punto, da. Leti, ¿cuál sería? El quinto punto es acercar a los jóvenes hoy a la belleza, que eso es una cosa hermosa, porque en la belleza está la verdad.
La belleza es Su manifestación cuerpo, por ejemplo. y de todo. Claro, el cuerpo, ¿no? Porque Claro, además es, por es supuesto. una apreciación estética Exacto. muy ambiciosa, Exacto. Leti. A ver, Sí. cuéntame Miren, de esa en el situación. aula, claro que sí, con mucho gusto. En el aula lo que se puede hacer es, por ejemplo, esto hizo Miguel Ángel, esto hizo otro artista, ponerles música clásica, escultura, instrumentos. O sea, es acercarlo a las cosas bellas, arte, mucha belleza, mucho arte. Hay que acercarlos a eso, porque ahí esa es representación del bien. Claro. Y es representación de la verdad. Y todo lo que vaya del lado del bien y de la verdad, ahí esté a Dios. Y todo lo que el hombre pueda hacer para perfeccionar la creación es una maravilla, lo acerca a Dios, ¿no? Claro. Con Lo esto acerca a tan Dios. hermoso que Leti nos Sí. acaba de decir, vamos a un corte y regresamos. Perfecto. La paz reside En la buena voluntad. Aprueba a los buenos. Tolera a los malos. Y ámalos a todos. FEAR Television Network les desea ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Soy Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos, me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles de San Agustín y la fe. San Agustín escribió varias obras sobre la fe y quisiera centrarme particularmente en una de las primeras obras que San Agustín escribe en torno al tema de la fe y que dedica a uno de sus amigos llamado Honorato, una obra que se llama De Utilitate Credendi. Podríamos traducir esta obra como sobre la conveniencia o la utilidad de creer. Honorato era un antiguo amigo de San Agustín que había pertenecido al grupo de los maniqueos. Por lo tanto, San Agustín va a centrar su propio pensamiento para hablar de la fe en tres elementos esenciales. En primer lugar, le hablará de la validez que tiene la Iglesia Católica y cómo hay argumentos para sostener que la Iglesia Católica es la Iglesia auténtica. Y le señalará a San Agustín, dentro de esa primera parte de la obra, cómo la Iglesia Católica y la religión católica es la auténtica religión porque, en primer lugar, tiene el argumento de la antigüedad. Le hará ver San Agustín cómo la secta de los maniqueos no es precisamente la más antigua y sí la Iglesia Católica. En segundo lugar, le hará ver San Agustín la difusión por toda la tierra de la Iglesia Católica, cosa que la secta de los maniqueos no tenía. Y finalmente le hará ver San Agustín cómo muchos hombres de muchos pueblos han llegado a creer en la fe católica, elemento que le falta también a esta secta maniquea. Por lo tanto, desde esa perspectiva apologética, San Agustín le demuestra a este amigo suyo, Honorato, la validez y la veracidad de la Iglesia Católica. Pero un segundo grupo de argumentos que le presenta San Agustín a este amigo suyo maniqueo Honorato será la validez de toda la Sagrada Escritura. Tenemos dentro de esta obra de Utilitate Credendi, sobre la conveniencia de creer, un estudio profundizado, muy profundo agustiniano, sobre lo que es la exégesis escrituraria, particularmente un exégesis del Antiguo Testamento, ya que los maniqueos negaban la validez del Antiguo Testamento y se quedaban solamente con algunos libros del Nuevo Testamento. San Agustín le hará ver a Honorato como todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios y necesitamos herramientas para poder interpretar el Antiguo Testamento. Aquí San Agustín hará eco de las doctrinas aprendidas de la mano de San Ambrosio para la interpretación bíblica. Como no podemos quedarnos solo con el sentido literal que tienen los textos, necesitamos darnos cuenta del sentido espiritual, alegórico, anagógico que tienen todos los textos de la Sagrada Escritura. Finalmente, San Agustín le invitará a darse cuenta que cuando seguimos la fe católica podemos alcanzar la felicidad y la verdad que se encuentra en Jesucristo y en su propia Iglesia. Una obra, por lo tanto, riquísima, la de Utilitate Credendi, donde San Agustín nos invita a abrazar la fe. El Papa Francisco, en su encíclica Lumen Fidei, tendrá en cuenta esto, y el santo más citado para hablar precisamente del tema de la fe será San Agustín, que es invocado y que es citado directa e indirectamente 11 veces, muy por encima de otros padres de la Iglesia, que son citados únicamente en 2 ocasiones, o algunos que serán los más citados 2 ocasiones, mientras que San Agustín será citado en 11 ocasiones, recordándonos la encíclica
una de las definiciones agustinianas de qué es la fe, y nos dirá el Papa que la fe es llegar a tocar a Cristo con el corazón. Cuando nosotros realmente tocamos a Cristo con el corazón, podemos decir que realmente creemos en Él porque tenemos una experiencia viva de Él. Ojalá pues que nosotros también lleguemos a descubrir la utilidad de creer, la conveniencia de creer de la mano de San Agustín y de la mano de toda la doctrina de la Iglesia. Soy Enrique Yar de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. ¿Cómo están, amigos? Regresamos. Lucerito, ¿tienes por ahí una pregunta? Sí, la hice en el Para corte y la hago Leti. mejor a la cámara. Así es. Oye, Leti, Sí, Lucero. no es fácil para un chavo, o sea, decir, bueno, pues este es Dios y sí lo acepto, ¿no? Vienen muchos cuestionamientos, sobre todo llegando a la prepa y sobre todo en estos temas que tienen que ver con la verdad, ¿no? Como que la verdad se ha vuelto una cuestión muy relativa en el aspecto de la religión y yo Cada puedo quien decir, tiene su mira, verdad. Leti, en buen plan, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad y yo vivo mi religión. Es más, hasta llegan a decir, soy católico, pero no practicante. Exacto. ¿Tú qué dices frente pues, a todas las clases de verdad y cómo nos ponemos de acuerdo Claro que en sí. ese punto? Bueno, Lucerito, pues es una excelente pregunta. Hoy el relativismo nos ha hecho muchísimo daño y efectivamente el hombre hoy piensa que cada quien puede tener su verdad y por supuesto mucho más en religión. Lo que hay que hacer, en la época de la adolescencia, es normal que un joven que ha recibido principios cristianos se descontrole un Claro. poco. ¿Y por qué? Sí. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Y el rosario. Pero lo que hay que hacer es, de verdad, con mucho cariño, enseñarles que hay una sola verdad. Que los sentidos y la luz de nuestra inteligencia nos puede decir lo que es la verdad. La verdad se llama Jesucristo. Jesucristo vino a salvarnos. Y esa verdad no tiene cuestionamiento, porque inclusive hubo historiadores que escribieron sobre un tal Jesucristo de Nazaret, un nazareno que hacía milagros. O sea, Jesucristo sí vino, sí nos salvó, sí dio nuestra vida, sí dio su vida por nosotros. Y la Virgen María también. Porque y pues, bueno, todo, y fue San su José, madre. su padre. Claro. Entonces, aquellas personas que tienen dudas de fe generalmente quieren como acomodar un poquito la religión. Pero es que no hay varias verdades en religión, hay una. Y la tomas toda o no la estás tomando. Leti, pero ¿qué hace una maestra de catequesis con un joven Ajá. que no quiere oír? Perfecto. Que está negado, Sí, que no sí. le importa, que le harta, que le En choca. primer lugar, escucharlo con un cariño que parezca que no tenemos otra cosa que hacer más que escucharlo a él. Su razón, Darle sí. tiempo, vente, platícame. O sea, que sientan de verdad que nos Que hay un interesan, interés. que los queremos, en verdad. Buscar dónde está el motivo de por qué esa duda tan grande de fe y no irse a la Biblia ni al catecismo, que son nuestras fuentes principales. No, oye, vamos a ver tal película, ¿va? La vemos tú y yo. Oye, vamos a analizar este video, ¿sí? Oye, leemos juntos este libro. O sea, hay que llegar al trato de tú a tú con los jóvenes, los Y con lo que a catequistas ellos y les los profesores. interesa. Con lo Red que a ellos les social, interesa. películas. Una persona que enseñe hoy en día religión no puede estar desconectada de la modernidad de los medios de comunicación. Tienes que estar en ellos, porque si no, ya perdiste a tus alumnos. Pero además te ayudan. O sea, Te la ayudan, verdad, hay son tantos buenos. videos Son tan herramientas. buenos, Claro, tan claro, claros, claro, que lo que hacen claro. es ayudarte y ¿Y apoyarte. estás de acuerdo que los medios y todos los avances tienen su parte mala, pero tienen su parte muy buena? Oye, Leti, Muy, ¿y qué muy pasa buena. si, por ejemplo, yo en mi casa, pues estoy viendo todo un destorlongo? O sea, a mí si me dices, Dios es tu padre, digo, pues, ¿Dónde no, está? no, o sea, ese hombre Claro. que me ha hecho la vida Claro, sí, miserable, claro. no lo quiero. Y más que lo siento Sí. como adolescente, que es un Así punto de rompimiento Claro. muy fuerte. Miren, cuando desde chiquititos, y este es un consejo a los papás, aquí sí es para los papás directo, cuando a los chiquitines de verdad se aprovecha el periodo sensible de la fe, que es muy chiquitos, y se les platica sobre la Virgen, sobre su ángel de la guarda, lo van aceptando poco a poco. Si yo no he dado eso a mis hijos, va a ser muy difícil que a los 17, 18 años Lo apliquen. me acepten que mi ángel de la guarda anda conmigo todo el tiempo, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo? ¿De cuál fumaste? Exacto. mamá? En cambio, si se les da Sí. desde pequeños esto, se va creciendo y a lo mejor sí hay un temblorcito en la adolescencia, pero no llega a ser un sismo tremendo que tire todo, ¿no?
Ahora, también puede haber en un hogar cristiano que un hijo tenga muchas dudas, pues hay que quererle más, hay que esperarle más, hay que cuidarlo más, hay que escucharlo más y hay que hacerle sentir que lo queremos con todo y sus dudas. A todos, y todos en la familia tienen que Oye, sentirse yo he queridos visto, y de por verdad como es son. una cosa que a mí me ha llegado hasta a molestar. Y lo traigo a colación porque fue muy reciente. El asunto es que yo he visto en misa, sobre todo cuando los niños son muy pequeños, que en vez de que los papás acompañen para que ayuden a interpretar lo grandioso que está pasando adelante, como que tratan de que el niño no moleste o no lo pelan y el niño empieza a hacer un montón de cosas que no es participar de lo que está ocurriendo en ese momento y que es tan importante para nosotros. Quiero terminar con esta otra parte que tú proponías al término del bloque pasado, que es volverlos al arte. Sí, volverlos al arte, a la nutrir en belleza, espiritualidad la belleza. La belleza hay que traerla. Por supuesto. Más hoy en día, Lucerito, que hay tantos videojuegos tan agresivos, con muerte, con robos, con los videos. Hay algunos videos muy malos, libros muy malos, cosas que los incitan a la violencia. Entonces, llevarlos a la belleza tiene una razón muy lógica. Dios es amor y es belleza en plenitud. Entonces, si nosotros los acercamos a la belleza, ellos van a poder contemplar las maravillas de Dios, la maravilla que tiene el artista en su interior para que pueda haber plasmado esa pintura, este libro, esta pieza de música. O sea, la belleza habla de Dios, de la verdad y de la maravilla del Creador. Con esto nos despedimos, sin duda, muy importante. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. No, ¿de qué? Gracias, hasta luego. Bye.